Hola, hola, ¿cómo está la gente linda de las redes sociales? Bienvenidos a este último episodio de las charlas terapéuticas express, el número 10 en lo que va de todo este tiempo. Muy agradecida desde ya porque sigan a través de las redes sociales y compartan todo esto que tenemos en común, que es simplemente compartir sabiduría para crecer juntos y para sanar juntos. En el día de hoy, y como cereza de la torta, me gustaría charlar con Andrea Piris, la cual van a estar introduciendo el tema de lo que es la neuroplasticidad, un tema apasionante que a mí personalmente me encanta, y es todo el tema del cerebro y cómo nos influye en nuestra vida. Sumando a esta charla, y vamos a estar hablando sobre lo que es el miedo, ¿sí? Cómo trabaja a nivel cerebral como en nuestro físico. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, estaba probando la cámara porque quiero mostrar algunas imágenes en la computadora. ¿Qué tal? Ah, Buenas noches. muy buenas noches, Andrea. Qué gusto tenerte acá. Muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros. Igualmente, igualmente. Bueno, Bueno, comentar. empezamos. Sí, sí. Está. Primero me gustaría definir lo que es la neuroplasticidad cerebral, ¿no? Que es la capacidad que tiene nuestro sistema nervioso para cambiar tanto su estructura como su funcionamiento a lo largo de nuestra vida. Es eso que, hablando un poco criollo, podríamos decir, es cómo nuestro cerebro se va adaptando en la reacción con la diversidad del entorno al cual, en el cual nosotros nos movemos. ¿Está? Bien. Lo segundo, es un tema inmenso, apasionante y bueno, se hacen largos cursos, ¿no? Yo voy a tratar de dar unas pinceladas para que por lo menos quede claro cómo funciona nuestro sistema nervioso central y de qué manera uno, con el pensamiento y con la manera que tiene de ver la vida, va marcando esos caminitos de sinapsis neuronal que nos hace tener siempre los mismos resultados. A mí me gusta citar a Einstein, que Einstein decía, es de locos hacer siempre de la misma manera algo y pretender tener distintos resultados. Un poco así nos movemos en la vida. Entonces, hoy, gracias al avance de la ciencia, sabemos que nuestro cerebro es dinámico. Antes la ciencia pensaba que nacíamos con X cantidad de neuronas y que con el correr de nuestra vida, llegando a la vejez, esas iban muriendo y no se recuperaban, y hoy sabemos que no. Hoy sabemos que si bien el tejido nervioso no se puede recuperar, y por eso tenés enfermedades como el Parkinson, el Alzheimer, que van en detrimento de nuestro sistema nervioso, tanto en el lóbulo olfativo como se me fue, en lo que es el hipocampo, que es una partecita de nuestro sistema límbico, que yo ahora después les voy a mostrar una imagen, sabemos que se desarrollan neuronas. Entonces, lo genial del trabajo con neuroplasticidad cerebral es que uno puede fomentar la regeneración de neuronas, tanto en su anatomía como en su funcionamiento, y a la vez ser capaz, a través de hay algunas reglas básicas, ¿no? Primero la constancia. A mí me gusta decir estar atento y salir del automático, porque uno empieza a ¿sí? Sí, 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 Uno sí. empieza a educarse en la vida, va adquiriendo patrones y después muchas veces vos decís, bueno, ¿y por qué haces esto? Porque siempre lo hice así. Bueno, ese es el automático que hay una carga importante de la persona necesaria para poder trabajar con el cerebro y poder modificar. Si, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, yo soy una persona celosa y producto de una única experiencia que tuve donde me engañaron, vivo mis relaciones personales desde el miedo al engaño o desde la duda al otro, y siempre voy por ese caminito que es una sinapsis neuronal se va a hacer un gran camino. El día que yo entiendo que el problema no está en el afuera, sino en el adentro, y que es parte de un problema mío y no del otro, que el otro quizás nunca piense en el engaño, y porque nunca lo vivió, pero yo sí y lo tengo matrizado, debo estar consciente y salir de ese automático para
como si pisáramos el pasto, ¿viste? Primero pisas el pasto y lo achatás, la segunda vez que caminas vas marcándolo hasta que haces la huella. Una vez que eso lo logramos, que es uno de los cambios que se puede hacer en el cerebro, ahí vos tenés una nueva reconexión neuronal y aquella vieja, por el desuso, se pierde. Eso es lo magnífico que tiene nuestro cerebro. Eso. Pero claro, necesita, ¿eh? Esto sería entonces como, por ejemplo, de casa al gimnasio. Siempre hacemos el mismo caminito. Siempre vamos por las mismas calles. Y un día decidimos ir por otra calle. Eso es lo que hace que cambiemos determinados patrones. Claro. Vamos de punto A a punto B, pero por otras calles que antes no hacíamos. Exacto. Y eso fomentamos una vez que hacemos esa nueva reconexión neuronal, y estamos atentos, salimos del automático, lo vemos, o sea, hay una necesidad de una presencia activa de la persona en ser consciente. Por ejemplo, yo tengo explosiones de enojo. Una vez que yo detecto qué es, yo también trabajo con nueva medicina germánica, ¿no? Entonces, la neuroplasticidad la aplico ahí. Entonces, si yo tengo explosiones de ira, es porque vivo dos conflictos biológicos determinados. Cuando yo, a través del acompañamiento terapéutico, entiendo que porque estoy viviendo una contrariedad indigesta y además hay un no reconocimiento a mi opinión, a mi hacer, a mi persona, exploto en un enojo muy grande, con gritos o con insultos, hasta los golpes, porque es el mismo conflicto, lo único que es la intensidad lo que da el fenómeno, y yo entiendo que es eso, bien. Y empiezo a trabajar en mí, que el reconocimiento no tiene que estar afuera, sino que tiene que estar en mí, y mi capacidad, o mi verdad, o mi acierto o no de lo que estoy planteando es mío, y si a mí es suficiente para mí, estoy atenta, reconecto la no necesidad de llegar a esa situación de conflicto donde hago la explosión. Entonces, lo primero que hay que decir es, se necesita una participación activa de la persona en el tema. Totalmente. Sí. A mí me gusta salir del automático, el cuento del marinero que se ató las manos al poste para escuchar el canto de la sirena. Yo siempre le digo a las personas que acompaño, cuando ves que vas a entrar en automático, 3 segundos, las manos a la espalda, aunque sea simbólicamente, decir no, y retomar el nuevo camino que hoy pudiste ver. Lo otro es la necesidad de las emociones positivas, porque muchas veces la negatividad nos gana en los pensamientos cotidianos. Y no estamos hablando de la situación en concreto, sino para nosotros el juicio, el no juicio, la no valoración es muy importante. ¿Qué pasa con nuestro cerebro? Para nuestro cerebro, y voy a intentar ponerles a ver si se puede ver. Acá. ¿Se ve ahí? Vemos el ser humano. Este es el cerebro, que se conforma de 3 partes, ¿no? Lo que es el tronco y el cerebelo, que es lo más reptiliano, sí. Gobierna todo lo que es lo de supervivencia, lo vital, la vida. El respirar, nosotros no le decimos a los pulmones, respiren, inhalen, exhalen. Lo hacen naturalmente, el comer, el eliminar, el reproducirnos, todo eso lo hacemos sin pensar. Después, esta zona que está acá, que es el sistema límbico, es lo creativo, lo emocional, y todo lo azul, que es lo más nuevo que tenemos, que tiene 4 millones de años, los otros tiene 500 y 175 millones de años sobre la Tierra, ese neocorte que es lo que nos da la lógica, la razón. Toda la parte analítica del ser humano y demás. Exacto. Y las emociones, que son las que nos gobiernan, están acá, en el sistema límbico, que tiene todo este montón de cosas, que lo que hacen es, ante un evento que yo estoy viviendo, por ejemplo, nosotros dijimos de hablar del miedo, ¿no? Si yo veo esta imagen anterior que tenía por acá, voy por la calle y veo un tigre, la sensación es de miedo. Por lo tanto, voy a dar vuelta un poquito. Bien. Mi neocorte se desconecta automáticamente porque lo que necesito es una respuesta rápida para salir de esa situación de alarma que tengo, de peligro, que en este caso es un león que viene caminando, un tigre, un leopardo, por la calle. Y automáticamente
El tálamo, que es una de esas partes que tiene el sistema límbico, detecta el peligro y va avisando al hipocampo, a la hipófisis, a la pineal, que nos conecta. El hipocampo nos conecta con todo lo que es el medio, ¿no? La estructura donde estamos. Entonces, ¿qué hacemos? Rápidamente, en segundos, sin ser conscientes, buscamos un lugar para escondernos, un palo para defendernos en esta situación. Pero todo eso se hace a través de un cambio químico en nuestro cerebro. ¿Ah? Dependiendo de la emoción que nosotros tengamos en el momento de lo que estamos viviendo, será si es agradable o no agradable la emoción que tenemos y serán los receptores o los agentes químicos que estén en funcionamiento. Por ejemplo, placentero y agradable es la oxitocina. El cortisol, la adrenalina, es en situación de estrés. Bien. Y en estos momentos que nosotros estamos viviendo con este amigo desconocido del coronavirus, que no sabemos muy bien si es muy letal, no es muy letal, que además... Estamos en esta costumbre de no estamos, saber si puedo o no. exacto. Y yo quiero mostrarle esto, nuestro cerebro funciona exactamente igual. Porque además, esto que estamos haciendo entre las dos y conversando con la gente que está enganchada escuchando, lo hacemos con el 5% de nuestro cerebro. El 95% del cerebro es inconsciente. Exacto. Es inconsciente. Y como en eso inconsciente está todo lo de supervivencia, una vez que detectamos que puede haber un peligro, que puede haber una agresión, que puede haber lo que sea, ese 5% se desconecta y entran los programas que en descodificación se llaman programas biológicos de supervivencia. Entonces, yo tenía este ejemplito. El leopardo era un ejemplo, ¿no? Pero muchas veces el leopardo puede ser un jefe abusivo. Exacto. Y el mismo mecanismo que tenemos con el leopardo, si lo viéramos en la calle, lo tenemos día a día en la oficina cuando está el jefe. Pero también nos va a pasar con el coronavirus, día a día, cada vez que escuchamos los casos que hay, cómo vino, cómo no vino. Entonces, es imprescindible, ya decía, tener una participación activa de ser consciente de, bueno, esta situación, ¿qué me genera? ¿Cómo la vivo? ¿Dónde la siento en el cuerpo? ¿Qué me molesta? ¿Verdad? Buscar poner el énfasis en las emociones positivas. Claro. Lo otro importante que hay que saber es que no hay edad para esto, el cuerpo se reeduca. Hoy la ciencia sabe, por ejemplo, refiriéndonos a una enfermedad, ¿no? Porque nuestro sistema nervioso central y el periférico gobierna toda nuestra biología. Hoy sabemos que si tenemos unas suprarrenales enfermas, en 3 meses, si nosotros somos capaces de cambiar la visión que tenemos sobre la afección, o sea, lo que nos está provocando esa enfermedad, en 3 meses se recuperan. Hay células nuevas en todo nuestro cuerpo. O sea, que no es que se nos mueren las células como pensábamos hace 50 años atrás y no se regeneran. De ahí esa famosa frase que anda en internet, que el pensamiento crea realidad, y realmente crea realidad porque crea una biología más sana, porque crea una mejor relación con el entorno. Y bueno, y remarcar que es necesario la dedicación, el esfuerzo y la perseverancia. Ay, déjame buscar el nombre porque nunca me acuerdo. Richard Davidson es un científico que estudió gente que meditaba y descubrió que en la meditación generan mejores efectos para la neuroplasticidad cerebral, hay como una receptividad mayor, hay un pequeño crecimiento de lo que es el lóbulo olfativo y la amígdala, pero es insignificante, pero como que están más desarrollados, y comprobó que es mucho más la capacidad de conexión con el ambiente, con el espacio, con la información que podés descargar, y que hay una conexión mucho más fluida entre lo racional y lo emocional. Y esto que normalmente nos pasa de que nos desconectamos de la razón, nosotros en descodificación hablamos de que no hay que preguntar el porqué de las cosas, sino el para qué. Esto que nos... Excelente el cambio de pregunta. Sí, es el para qué. ¿Para qué tengo gastritis? No el por qué, porque el por qué nos ubica en el afuera y el para qué nos lleva adentro.
Y vos no podés visualizar la neuroplasticidad cerebral sin estar consciente en vos. Es un trabajo de todos los días, porque evidentemente tenemos el peso cultural, el peso social, la educación familiar, y hay un montón de creencias. Pero el tema es, vuelvo a insistir, yo insisto mucho en esto, en estar en automático, salir del automático, digo, y estar consciente y analizándonos. Y déjame buscar otra que me parece sensacional, es porque otra de las cosas que condicionan el poder modificar nuestro cerebro, que el modificar el cerebro es modificar cómo vemos la vida, ¿no? O sea, sacarnos estos lentes y ponernos unos nuevos lentes y poder ver con otro cristal la misma situación. Cargamos no solo lo cultural de nuestra sociedad, sino los mandatos y las creencias familiares, ¿no? Y entonces, cuando nosotros... No te escuché, se cortó. Que eso lo vamos mamando desde la cuna, entonces es como parte nuestra. Es sumamente difícil salir de esos preconceptos que venimos escuchando y que se nos van haciendo carne, y esa frase es con toda propiedad, se van haciendo carne, ese Sin tipo duda. de... Sin duda. Y bueno, yo te quería mostrar esto, que no sé si se ve bien, que son las creencias y los mandatos, ¿no? En base a nuestra propia experiencia y también a los mandatos y creencias que cargamos, nosotros tenemos una manera de pensar. Que eso es el caminito que tenemos instalado, ¿verdad? ¿Cómo generamos ese camino que después se hace como una carretera y que es el que hay que resignificar para volver a ser otro y lograr la sinapsis? Si yo tengo determinado pensamiento, y voy a seguir con el ejemplo de que estamos acá, con el ejemplo de los celos, porque tuve una experiencia o porque mi papá engañó a mi mamá y mi mamá le sufrió muy mal y afectó en mí. Esos pensamientos me van a llevar a tener elecciones, ¿está? Que son similares, porque van a partir del mismo pensamiento. Todos los hombres son malos, por ejemplo. Entonces, esa elección, en la duda, nos va a obligar a tener un comportamiento, el comportamiento de celar. Cuando en una relación que hay un 50 y un 50, hay uno que cela y deposita en el 50 la totalidad de los problemas, vamos a tener complicaciones relacionales en la pareja y vamos a tener determinadas experiencias. Y esas experiencias nos van a generar emociones. La emoción de que me engañaron, estoy triste, me hacen sufrir, y esas emociones nos van a llevar a los mismos pensamientos. Claro, refuerza los pensamientos del inicio. Entonces hay que cortar con ese círculo vicioso, ¿verdad? Es eso. Una de las cosas que se pueden hacer, uno es, ya vuelvo a decir, e insisto, es estar atento a las sensaciones que uno tiene. La otra es buscar un momento en el día y tratar de poner alguna música, de apagar la cabeza. Ahí está. A lo largo y ancho de internet encontrás lo que te guste para hacerlo. Y yo siempre digo, es el que te quede bien. Más allá que nosotros en los talleres podemos hacer trabajos de visualización y de meditación, siempre uno tiene que ir buscando el que le quede cómodo. Con la música, con audio, sin audio, pero el tema es lograr apagar un poquito la cabeza. Y vuelvo a Einstein, como decía Einstein, cuando le decían tu cerebro es único, es maravilloso. ¿Cómo haces? Yo contemplo la nada. Porque desde la nada, claro, desde la nada llega esa conexión, llamale como le guste a cada uno, con Dios, con el cosmos, con el universo, con la energía, y encontrar la salida. Pero es desde el pensamiento positivo, desde la posibilidad de ser. Una de las cosas más importantes en neuroplasticidad cerebral es que, ¿cómo formulamos nosotros? Me gustaría tener un buen trabajo para ser feliz. Porque el trabajo es verdad. No me gusta. Bueno, primero hay que sentir el estado de felicidad y después el trabajo viene. Porque nuestro cerebro vibra en distintas frecuencias. Y dependiendo de la manera que tengamos nosotros de pensar, la positividad o la negatividad será como viviremos. Y así nos vamos a relacionar con el otro. Precioso. Totalmente. Lo precioso.
Bueno, no sé, Pues, en relación al coronavirus, yo lo que me parece que habría que hacer es eh, tratar de, primero buscar información, no quedarse con porque hay una cierta costumbre de quedarnos con lo que recibimos, ¿no? Y la verdad que hay demasiada cosa diferente. En la propia OMS, por ejemplo, el documento del 20 de abril no es el mismo que el del 5 de julio, donde cuestiona el tapaboca, lo aclara mejor, yo qué sé, hay un montón de cosas. Entonces, buscar, la verdad que a nosotros nos sirva, de qué momento estamos pensando, tomar las medidas, por supuesto, no vamos a ser inconscientes, y ver, de parar la cabeza y de buscar dónde me pega, porque el miedo es lo más visceral que tenemos, sí, pero dependiendo del tipo de miedo será lo que me pueda pasar, es cierto. ¿entendés? Si Sí. yo tengo miedo a morir, lo más probable es que haga una patología en las vías respiratorias, altas. Si yo tengo miedo a que producto de esta situación me quede sin trabajo, mi hígado va a hablar. Y así en función a cómo vivimos. Entonces, lo importante es verle el lado bueno a las cosas y Bien. pensar que nuestro pensamiento va a crear nuestra realidad y que con parar 5 minutos la mente, no es que hay que estar oponopo todo el tiempo. Con 5 minutos, yo me dedico 5 minutos en la hora que me quede mejor, me pongo una música y me quedo y bajo los pensamientos. Cuesta porque al principio se te vienen pensamientos, Pero hay que ejercitarlo. pero te vienen y bueno, los reconoces, los dejas y volvés y te quedas en vos. Este, y ya te digo, con una actitud proactiva, intentando buscarle el lado bueno a las cosas. Yo sé, la vida es complicada, ¿está? Pero siempre tiene otra cara. Buscarle el lado positivo a las cosas e intentar ver eso famoso que es siento, pienso y actúo. Lo que nosotros llamamos en decodificación la normotonía. Cuando uno está en eje entre lo que siente, lo que hace y lo que dice, ahí no hay enfermedad. Y ahí vos tenés condiciones. Entonces, en esos 5 minutos trata de decir, quiero estos 5 minutos, me hacen sentir bien. O sea, porque muchas veces tratamos de cumplir y nos ponemos los 5 minutos y estamos pensando, se nos viene 3 veces todo lo que nos falta para hacer. Que es otro de los temas que en algún otro momento de algún ciclo, si querés, hablamos de la ansiedad. Uy, sí. Eso de no estar en el presente. Siempre, vamos en el ómnibus, estamos pensando lo que tengo que hacer en el trabajo. Cuando estoy en el trabajo, pienso lo que tengo que hacer cuando llegue a mi casa. Entonces, y el futuro en la sumatoria de presentes. Que es un tema que además en esta cuarentena ha ganado a mucha Uy, gente el tema de la ansiedad. Está muy complicado. el miedo y la ansiedad creo Sí, que son las dos emociones que trajeron muchísimas más patologías y muchísimas más complicaciones de salud en cualquier nivel emocional, psíquico y físico que la misma enfermedad, que el mismo virus. sí, la verdad que sí. Así que No sé bueno, en qué tiempo Andrea, está. ya estamos Hablé, ahí. hablé mucho, pido disculpas. Maravilloso. Muchísimas gracias, Andrea, por compartir todo. Este, ella tiene charlas, tiene talleres donde se expande muchísimo más sobre lo que es la neuroplasticidad y sobre otras hierbas más. El cerebro es muy vasto, muy complejo, pero si podemos llegar a entenderlo, aunque sea un poquitito, seguro vamos a sanar muchísimo en nuestra vida. Y nos vamos más a mantener en salud, que eso es lo que se tendría que Es buscar. importante. Cuatro cosas. Primero, el cerebro no conoce de pasado, presente y futuro. Para nuestro inconsciente todo pasa ahora. Si yo revivo la muerte de un familiar porque tengo un duelo no terminado o porque es reciente, cada vez que la revivo, para mi inconsciente está pasando en ese momento. Por lo tanto, también podemos las cosas pasadas modificarlas, Bien, dándole otra mirada. No hay adentro y afuera. Por eso dicen que para el inconsciente el otro no existe. Eh, no es que no exista, pero por eso la pregunta, el por qué es afuera, el para qué es adentro.
porque para nuestro inconsciente es lo mismo el afuera que el adentro. Es atemporal, ya lo dije, porque no hay ni pasado, ni presente, ni futuro. Y el otro es... Ay, se me fue. Bueno, Por algo no llegó. no llegó. Quedó ahí para una Este, próxima charla, para para una enganchar. próxima. Ahí va, para una próxima. Pero es ¿Qué importante saber eh, que nuestro inconsciente funciona a pesar de nuestra razón. Siempre está en funcionamiento. Por más que yo diga, bueno, no, yo voy a hacer tal cosa. Si mi biología entiende y mi cerebro entiende que no es por ahí, me va a estar hablando en silencio en la orejita y me va a estar haciendo tener comportamientos que quizás no pueda modificar. Genial. Bueno, Muchísimas gracias, Andrea. gracias a vos, ¿eh? Bueno, un beso. Buen fin de jornada. Igualmente, muchas gracias. Nos vemos, Chao. Andrea. Me quedo con ustedes, me quedo con ustedes para agradecerles nuevamente por estar acá, por compartir un jueves más, 10 jueves juntos compartiendo sabiduría, un placer gigantesco. Sépanlo que este no es el último, sino que es el último video de este primer ciclo, porque vamos a tener 2 ciclos más que ya estamos trabajando para que ustedes los tengan en muy breve tiempo. Uno de estos ciclos va a ser hablando sobre nuevas terapias, porque en 10 charlas no pudimos llegar a todas las terapias que pueden existir y hay muchísimas herramientas para poder sanar y mantenernos en salud. Y un tercer ciclo, donde vamos a hablar sobre patologías y cómo se pueden ver desde distintos ángulos y varios tips desde cada terapia para poder solucionarlas. Vamos a ver la diabetes, vamos a ver la hipertensión, vamos a ver la ansiedad, las crisis nerviosas. Tenemos un montón para charlar y para compartir, para seguir sanando juntos. Muchísimas gracias de corazón. Nos estamos viendo dentro de muy poquito con nuestro segundo ciclo que va a ser internacional, porque tenemos gente del exterior que va a estar con todo lo bueno del internet charlando con nosotros. Un beso muy, muy grande. Que pasen muy bien y nos estamos viendo en poquito tiempo. Chau, chau.